Desde Managua, Nicaragua, Ministerio Misionero Jesús es el Pan de Vida, a través de un mover apostólico y profético, presenta su programa Palabras de Salvación y Restauración, con el apóstol Mario Novoa, uniendo fronteras como una sola nación, en Cristo Jesús de Nazaret. Ya con ustedes, su programa Palabras de Salvación y Restauración. Buenas tardes, ya casi de noche. Qué bendición más grande que estén por ahí conectados. Por allí está la pastora Gloria Valenzuela. Bendiciones. Sé de que ahí cada uno se nos van a ir conectando poco a poco en el nombre de Jesús. Y pueden escribirnos, por favor, a decirnos cómo está la transmisión, el audio, por favor, si está saliendo bien. Y eso sería de gran bendición para la confirmación del audio, de que todo está bien, que todo está saliendo perfectamente bien. Y qué bueno que una vez más nos encontremos en este lugar y que podamos recibir la palabra de nuestro Padre Santo Celestial. Es una bendición que ustedes estén con nosotros, es una gran bendición e iniciamos, ¿verdad? El estudio esta noche ya. Hicimos un cambio de horario debido a nuestras labores también que tenemos que realizar y tuvimos que salir muy temprano y no pudimos estar en la transmisión que lo hacemos por la mañana normalmente y esta vez lo estamos haciendo ya a esta hora. Y espero que cada uno de ustedes que puedan conectarse y estar con nosotros. Ahí, por ahí nos dice la pastora, se oye bien. Qué bueno para cada uno de ustedes también, mi estimados hermanos. Y tuvimos una llamada eh, de una hermana que nos decía algo importante, ¿verdad?, sobre la guerra espiritual y nos hacía la pregunta, ¿cómo hacer rompimientos de maldiciones? ¿Cómo hay que hacer esos rompimientos de maldiciones? Y quiero iniciar por ahí, ¿verdad? Nuestro tema, que ustedes saben que es el tema de la familia, y dijimos que íbamos a estar hablando un poquito más de la familia y después vamos a estar desarrollando el tema sobre el amor. Vamos a estar hablando un poco más sobre ese tema, vamos a estar desarrollando y vamos a estar hablando, ¿verdad? Estudiando sería la palabra correcta, estudiando el tema sobre el amor y vamos a ver también un capítulo. El apóstol Pablo designó o eh, elaboró, porque él pudo descifrar ese código que concierne el amor que tiene nuestro Padre, el amor que debe haber como hijos de Dios, ¿verdad? Para nuestro Padre, además de eso, para nuestra familia. Y vamos a estar hablando poco a poco, pero queremos contestarle a esta hermana, ¿verdad? De que nos hizo la pregunta es cómo hacer rompimientos de maldiciones. Y vean, quiero iniciar por ahí que es cierto que nosotros podemos orar, sí, a veces oramos y oramos haciendo rompimiento, ¿verdad? Oramos haciendo liberaciones. Pero nosotros hemos hecho esas oraciones, el Señor es soberano, ¿verdad? Y a veces se concretan esas liberaciones, sanidad, pero la verdad es que para eso no se tiene, no se debe de hacer, o cómo sería la expresión, ¿verdad? Una oración sencilla, ¿verdad? A veces, a ver, la oración debe de hacerse, pero a veces esa oración no da efecto. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? A eso me refiero cuando dije una oración sencilla, porque no va de rompimiento, porque debe haber una oración de rompimiento. La oración de rompimiento es en base a la autoridad delegada que es asignada para esa persona, para realizar liberaciones, para realizar sanidades. Y hay hermanos que a veces, bueno, estamos dados para eso, otros pues
que no lo desarrollamos, ese don dado por el Señor, y otros no nos gusta hablar, ¿verdad? No nos gusta hablar de maldiciones, no nos gusta hablar de nada de lo que tenga que ver con la guerra espiritual, ¿verdad? Porque no lo vemos como algo ya espiritual, por decirlo así, ya no lo vemos así, ¿ya? Porque ya se lo dejamos todo a Dios o se lo dejamos, ¿verdad? Que las personas que se dediquen a eso, que lo hagan ellos. Nosotros lo damos a la tarea únicamente al estudio de la Biblia. Estudiemos la Biblia y ahí está todo, ¿verdad? Ahí está la salvación, ahí está la sanidad, sí, correcto, el estudio de la Biblia, pero tenemos que, como hijos de Dios, conocer la estrategia que tiene nuestro Padre, la estrategia que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cuál fue su estrategia que mantuvo? Y además de eso, la estrategia que debemos de tener cada uno de nosotros, mis estimados hermanos, porque hay algo muy, muy fundamental, que no todos, ¿verdad? Vamos a tener el mismo ataque. Bonito fuera, ¿verdad? Que todos tuviéramos el mismo ataque, ¿no? Y el ataque va a venir según como sea la debilidad. O sea, una de las cosas que debemos de aprender nosotros es a orar mediante la meditación. Ahí en Salmo nos habla, yo medito de día y de noche. O sea, la oración hacia nuestro Padre, hacia, ¿verdad? Y en nombre de Jesús, ese momento de oración debes, para declarar, ¿verdad? Digamos, un pecado, algo que hayas cometido o que se haya cometido y que uno quiere entregárselo a Cristo, decirle al Cristo para que ya ser libre de ese pecado, ¿verdad? Entonces, eso lo tiene que hacer uno de manera meditando con el Señor, orando dentro de los tipos de oraciones, oración meditando. Porque cuando tú lo declaras por tu boca, ¿verdad? Cuando tú lo dices, X pecado o X situación que pasó, recuerden que el enemigo también va a estar ahí atento. Tal vez él no, porque él no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente, pero sí sus secuaces. Ya le hablábamos nosotros que, o en este caso, ¿verdad? Le hablábamos que el enemigo, él recibe información según las secuaces que él tiene, que trabajan como los periodistas, ¿no? Que andan buscando la noticia, que así ni más ni menos andan los espíritus inicuos, ya andan también los demonios, atento de cada una de las debilidades que podamos tener, que puedas tener, ¿ya? Entonces, cuando tú lo dices, ¿ya? Hiciste el hecho, cometió, ¿verdad? Dice nuestro Señor que con solo ver ya pecaste, ¿ya? Y ahora cuando hacemos cosas que tocamos, ¿verdad? Que tocamos algo que no nos pertenece, ¿verdad? Y cuando decimos algo que no nos pertenece, puede ser, ya sea en tu trabajo, puede ser que te lo encuentres en la calle, hermano, pero eso no es tuyo, no, esa cartera, ese billete o ese manojo de dinero no es tuyo, no te pertenece. Pero la concesión, ¿verdad? Que inclusive hay o tenemos, eso está en la calle, eso ya no tiene dueño, ese ya te pertenece a ti, porque vos te lo encontraste. Falso. Eso es algo que el enemigo ha creado. No. Inclusive, mi hermano, en cuestiones de derecho, si tú te encuentras, cualquier objeto que te encuentres, si te lo encuentras, ¿verdad? Cualquier, cualquier artículo que sea, hablándolo en cuestiones, entonces, y la persona sabe muy bien que tú lo recibiste, te puede acusar, legalmente te puede acusar, porque él va a demostrar que él es el dueño, aunque te la hayas encontrado en la calle. El enemigo sí trabaja, ¿ya? El enemigo no es omnipresente, no es omnisciente, vuelvo a repetir, no es omnipotente, ¿ya? Pero él busca la astucia, tiene su momento de astucia y le vamos y él va a agarrar cancha o importancia cuando nosotros abrimos esa puertecita.
y él entra. ¿No? Y posteriormente eso se convierte en una atadura, después una cadena. ¿Y cómo vamos a romper esas cadenas? A veces, sí, la oración, tenemos que orar al Señor, tenemos que orar. El ayuno, mi estimado hermano, tenemos que ayunar, pero la palabra no dice ayuno y oración, porque ese es algo que se ha hecho de manera, cuando nosotros leemos literalmente la Biblia no dice ayuno y oración, dice oración y ayuno. O sea, ¿cómo el Señor pudo derrotar, verdad? Jesús de Nazaret pudo derrotar al enemigo, a Satanás, fue por medio de la oración. Recuerda que antes de ser entregado, ¿verdad? Por Judas Iscariote, él se fue a orar y sus discípulos no aguantaron la oración, aparentemente, ¿verdad? Y así literalmente, usted lo leen y se van a dar cuenta de que los discípulos se durmieron y él parece que pasó todita la noche hasta que llegó Judas con lo de ejército romano, ¿verdad? A llevárselo. Entonces, algo que tenemos que estar claro, que es la oración, mi estimado hermano, que nos va a dar la estrategia, porque el Señor nos va a revelar la estrategia, ¿verdad? Para romper toda maldición que haya sido puesta por ti, ¿ya? O sea, puesta a ti, ya sea por diferentes mecanismos que utiliza el enemigo, ¿ya? Hechicería, brujería, ya personas que son contrarias totalmente al cristianismo, a Cristo, que tienen que ver con el satanismo. Nosotros el viernes vamos a seguir estudiando allí por la revista Tiempo con Jesús, que lo tenemos en la radio Los Original todos los viernes a las 2 de la tarde. Y mis estimados hermanos, le pido, ¿verdad?, que nos comparten. El día viernes a las 2 de la tarde nosotros vamos a estar desarrollando también estos temas. Pero ya debido que nuestra hermana, ¿verdad?, nos llamó y nos pidió cómo debemos nosotros romper maldiciones. Entonces, aprendiendo a romper maldiciones. ¿Cómo vamos a aprender a romper maldiciones, mi estimado hermano? Yo sé que a muchos no les gustan estos temas. Yo sé de que inclusive líderes espirituales, pastores, no les gusta desarrollar esos temas. Es porque hay una concepción que dicen, no, es que se le está dando más importancia al enemigo que a Cristo. Y nosotros estamos para hablar de Cristo, para desarrollar. Sí, correcto, yo entiendo. Yo no es que esté en desacuerdo, porque primero debe ser el Padre, Cristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ese es nuestro principal. Pero, mis estimados hermanos, debemos de conocer la estrategia, o sea, cómo está organizado el reino de Dios, ¿verdad? La jerarquía. Cuando nosotros conocemos la jerarquía, entonces nosotros también vamos a tener cierto conocimiento y en qué lugar estamos nosotros. Y posteriormente que conocemos la jerarquía celestial, ¿verdad?, cómo está estructurado el reino de Dios, al reino que tú perteneces, al reino que tú estás, eres hoy en día peregrino aquí en este mundo, eres embajador del reino de Dios aquí en la tierra y te debes de comportar como tal, como embajador de la tierra, porque tú no perteneces a este mundo, perteneces al reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, pero sí tenemos que conocer también las estrategias del enemigo. ¿Cuáles han sido esas estrategias que ha utilizado desde que fue expulsado, ¿verdad? Desde que fue expulsado de allá de los cielos, del tercer cielo, ¿ya? Fue expulsado de ahí. Y él sabía que venía y no quería venirse solo. Y si ustedes se van a la Biblia y van a leer eso, mis estimados hermanos, y la Biblia está, lo que pasa es que a veces, bueno,
ya sea por falta de lectura o ya sea porque nosotros no nos damos a la tarea de hablar sobre ese tema. Entonces no lo estudiamos. Estudiamos otros temas que son de suma importancia, porque eso tiene que ver con la consolidación de cada uno como cristiano, mi estimado hermano, claro. Pero dentro de la estrategia del enemigo debemos de saberlo. Y una de esas es la mentira. ¿Ya? Por eso Jesucristo le dijo que ustedes son hijos del diablo, porque les dijo hijo de la mentira. ¿Ya? Y así le dijo también a Pedro, recuerde. ¿Ya? Y ahora a Judas Iscariote, lo que pasó en él fue que el hijo de la perdición, ¿quién era el hijo de la perdición que estuvo desde un inicio? Es Satanás. ¿Ya? Y ese fue el que entró en Judas. Bueno, ahí otros temas, vamos a ir hablando sobre eso, para que comprendamos muchas cosas. Pero nosotros decimos, y hemos predicado muchos, y que tranquilo, ¿verdad? Está bien, pero lo han predicado de una manera diciendo que el hijo de la perdición fue Judas. Pero la palabra dice que ninguno se perdió, todo lo que me diste, ninguno se perdió. Y gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Entonces, mi estimado hermano, cuando una de las estrategias que comenzó desde allá en el cielo, antes de ser expulsado, es la mentira. Una de las estrategias que él tiene es la mentira, el engaño, ¿ya? Aquella percepción, porque él sabía que no quería venirse solo. Y dice que se trajo la tercera parte, dice, se convirtió en dragón, porque así dice la palabra literalmente, ¿ya? Siendo un dragón, con la cola se trajo, dice, con la cola se trajo la tercera parte de los ángeles, y esos ángeles se convierten en ángeles caídos, mi estimado hermano, ¿ya? Y esos ángeles, dentro de esos ángeles caídos, y ahí no habla en Génesis capítulo 6, si no mal lo recuerdo, si ustedes se van y leen esa parte del capítulo 6, ahí por el versículo 5, versículos 6 o 7, por ahí habla de los ángeles gigantes, de la relación que tuvieron esos ángeles aquí en la tierra, ¿verdad? Y comenzaron a codiciar a las mujeres terrenales. Y de ahí hubo una disfiguración. Y de esa relación salieron los gigantes, mi estimado hermano. Y ahí el enemigo comenzó a hacer lo que es la descomposición. Porque ya esas personas ya no eran naturales dentro de lo que fue la creación de Dios. En varón y hembra creó. Gloria al Señor. ¿Ya? Y el hombre casi perfecto, porque dice que es imagen y semejanza de Dios. O sea, casi perfecto, hermano, casi perfecto. Pero esa casi perfección se cayó ¿debido a qué? Debido al pecado. Y otra vez, el enemigo, convertido en serpiente, vino y engañó a la mujer, a Eva, que Jehová Dios le había dicho, de todo árbol que tú tienes aquí, puedes comer. ¿Ya? De todo, menos del árbol que está ahí en el centro, que es el árbol del conocimiento, ¿no? Del bien y el conocimiento. Pero sin embargo, ¿verdad? Fue persuadida por la serpiente y ahí ella comió del fruto y posteriormente le dio a comer a Adán. Entonces, esa casi perfección del hombre. ¿Por qué digo eso, mi estimado hermano? Porque los científicos en la actualidad, ellos no se preguntan, ¿cómo es que nosotros nos podemos hacer una herida, cortarnos por X? No aquellos que tienen, espíritu inicuo, ¿verdad? Y se andan cortando los pulsos, ya sea por amor, ya sea por una situación, ya sea por X, situación, se andan cortando los pulsos. Esa es otra cosa. Estoy hablando de una herida que se haga de manera intencional. Entonces,
los doctores, los científicos se preguntan, estoy hablando de los del mundo, ¿no? Y más los filósofos, porque la filosofía hoy en día lo que ha venido a contradecir todo lo que es la creación de Dios. Pero bueno, entonces ellos se preguntan cómo es posible, porque no tienen la respuesta, cómo es posible que nos cortemos, ¿verdad? Y al poco tiempo las mismas células nuestras cierren la herida. Y a veces sin mucho medicamento, a veces hay que aplicar medicamento, pero a veces sin mucho medicamento. Entonces, esas son preguntas que todavía los científicos no se lo han preguntado. Y ahora, pues, en este tiempo, el enemigo le ha metido a ellos lo que en la época, lo que se le llama la época cuántica. La época cuántica, mi estimado hermano, tiene que ver con el desarrollo de lo que la investigación científica, o sea, el desarrollo tecnológico y aún más con los aspectos robóticos o la creación de robots. Y eso, pues, y están buscando que los robots tengan sentimientos, tengan esto, y eso es parte de la mentira del enemigo. Porque aunque hayan, dice, todo ese tipo de maquinaria, todos esos avances tecnológicos, que ahora la guerra ya no va a ser por ir a enfrentarse cara a cara como anteriormente, ¿verdad? Se enfrentaban los ejércitos o los imperios como conquistaron combatiendo cara a cara, hasta hace poco. Ya en 1946 se dio el primer robot y hoy en día se dice que la guerra ya se va a dar en base a los botones. Y eso es el enemigo que ha metido en la cabeza. Pero algo muy fundamental, que a pesar que hay avances tecnológicos, tecnología avanzada, sumamente avanzada, ¿verdad? Hoy en día hay algo muy fundamental, que a pesar que se ha disminuido las manos laborales, o sea, el ser humano, porque han tenido que desplazar, porque ya los robots ya no es necesario, y muchos trabajadores han quedado desempleados porque todas esas maquinarias han entrado a sustituir a las personas. Pero algo muy fundamental, que no lo pueden hacer, que a pesar que hay personas, ¿verdad?, han tenido que dejar esos tipos de trabajos por los avances tecnológicos, los avances robóticos, siempre debe estar el hombre de por medio, ya sea para crear esas cosas o ya sea para manipularlo. O sea, ahora los aviones, esos drones, todo lo demás, es cierto que ahora ya lo puedes encontrar por todos lados. Esos drones, tú los puedes encontrar en cualquier lugar o otras armamentos desarrollados. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que sucede? A pesar de todo eso, siempre se necesita el hombre para ejecutarlo. Atención ahí, ¿ya? Porque el enemigo está engañando y sigue engañando principalmente a las personas que dicen que este avance tecnológico o esto que tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? Ellos dicen que ellos quisieran lograr que eso se ejecute solo. O sea, ustedes van a ver hoy en día vehículos que ya solamente puede ir ahí, pero ya conducen solo les dice voy a tal lugar y el vehículo se va solo. Y eso en estos países, pues, de Latinoamérica, todavía es un boom. Pero si ustedes entran y investigan y se dan cuenta que ya en Japón, ya en China, que son países que se han dado a la tarea de la tecnología. Pero bueno, vamos a llegar ahí. Vamos a estar por ahí, mi estimado hermano, y quiero leer un poquito en Proverbios capítulo 1. En Proverbios capítulo 1, del versículo 1 en adelante nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
Para entender sabiduría y doctrina, atención ahí, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad, para dar sagacidad. Sagacidad no es más que la perspicacia o astucia, para dar astucia a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Versículo 7, importante. Palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio, versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ya? Y la palabra dice que por falta de conocimiento mi pueblo perecerá. Mi pueblo perecerá. ¿Ya? Y ahí nos estamos quedando un poquito estancados por eso, por falta de conocimiento, de lectura a la Biblia. Y para a veces para entender la Biblia, mi estimado hermano, necesitamos a otra persona que haya estudiado y que se haya preparado. Ya, yo no digo que yo soy erudito, no, mi hermano, yo necesito a otra persona que tenga conocimiento y que realmente me ayude a crecer y comprender, porque hay muchas cosas que nosotros leemos literalmente, pero todavía ese código no ha sido descifrado y nosotros necesitamos que alguien nos lo explique, importante ahí, importante, mi estimado hermano. Entonces, las palabras y los pensamientos son energía. ¿Qué está diciendo, apóstol? Entonces me está hablando un poquito de, de filosofía, me está hablando un poquito de, de química o bioquímica, de biología y química. Sí, pero la verdad, mi estimado hermano, que la palabra y los pensamientos son energías, vibraciones que forman puentes espirituales, ¿ya? Ahí viene ya lo más importante, porque nosotros leemos la Biblia en base a esto de la tecnología, ¿verdad? Ahora más fácil para las prédicas y todo lo demás, se hace más fácil, pero las cosas tienen que ser de manera espiritual. Entonces nosotros sí somos cuerpo energético, pero lo tenemos que ver desde el punto de vista espiritual. No lo veamos, por favor, desde el punto de vista del mundo o de la ciencia o de los filósofos. Por favor, mi estimado hermano. Nosotros tenemos que tener claro que somos, que nuestro espíritu, hay una energía, hay un soplo dado por el Señor. Y ese soplo es lo que nos da la energía, ¿ya? Y eso es el soplo que nos da la fortaleza para que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, contrarrestar todo ataque del enemigo. Van dos cosas, mi estimada hermana, yo sé que por ahí estás, ¿ya? Van dos cosas que voy diciendo para que nosotros podamos romper, ¿ya? Romper todas maldiciones. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de rompimientos de maldiciones. Rompimientos de maldiciones. Entonces, cuando nosotros, mi hermano, sí, lo creas o no, así como existen las bendiciones, mi estimado hermano, también existen las maldiciones. Sí, porque por aquí se me están quedando un poquito como asustados. Sí, mi hermano, por eso es que cuando lo creas o no, mi estimado hermano, así como existen las bendiciones, también existen las maldiciones. ¿Ya? Es por eso por lo que debemos hacer una limpieza energética cuando las cosas no están fluyendo en armonía como deberían y nuestra intuición nos está diciendo que es tiempo de renovación. Es frecuente escuchar ciertas frases que ya lo hablábamos anteriormente. Algunos dicen,
no puedo tener hijos. Creo que tengo una maldición, ¿verdad? O sea, mujeres que han buscado la manera, la forma para poder parir, no estoy diciendo una mala palabra, parir la palabra correcta. Lo que pasa es que nosotros decimos tener, ya, y otras palabras más, pero la palabra es parir, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres han buscado la manera para salir embarazadas y poder parir a un hijo, y no lo han conseguido. Recuerden que en el tiempo bueno, en el Antiguo Testamento, la mujer que no daba hijo a su esposa era considerada a eso, sí, claro. Tiro más fuerte, no sé si lo escuchan, sí, lo consideraban ya indigna, la consideraban una mujer que, bueno, sí, ya lo dijiste, pero voy a decirlo, maldecida o maldita. Así lo veían el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. O sea, la mujer, una de las funciones fundamentales que ha venido a este mundo es para parir, para tener hijos, ¿verdad? Sí, eso es algo. Claro que debe de ser en el orden de Dios, no con esa mentalidad, decir, es que si Dios quiere que tenga 10 hijos, yo voy a tener los hijos que Él por favor, no quiero que se malentienda, ¿ya? Pero sí es de multiplicarse, es de que haya multiplicación, y eso fue una de las cosas o el mandato que le dio nuestro Padre a la primera pareja, y eso se continúa. Ahora, voy a hacer un asterisco. ¿Qué es lo que está sucediendo en Europa? En Europa, ustedes van a ver que la mayoría, o sea, la edad promedio de Europa es de 40 años hacia arriba, ¿ya? O sea, ellos se han quedado con pocos hijos, con un hijo y otros sin hijos, porque decidieron no tener hijos como matrimonio. Entonces, pero esa consecuencia lo está teniendo posteriormente la nación, el pueblo y por ende toda Europa. La gran diferencia de América Latina aquí es la mayoría joven. Entonces los gobiernos hacen uso de los jóvenes, ¿ya? Tienen mayor tiempo para poder prepararlo, ¿verdad? Y poderlo explotar. Dice, este joven la verdad, la mentalidad. Tiene 10 años, o sea, tiene 25 años, por decir así, porque una persona que se prepara y realmente lleva los años de estudio a los 24 años, promedio ahí, 22, 24 años, ya es un profesional. Entonces dicen los empleadores, bueno, este muchacho, si ya a los 22, 23 años ya es un profesional, inclusive a los 25 años ya tiene una maestría, 25 años, tengo por lo menos 5 años fácil para sacarle el jugo. Tengo 10 años para que él trabaje aquí, ¿verdad? Así piensan, ¿verdad? Los empleadores. Entonces, pero en Europa es diferente, mi estimado hermano. Estados Unidos igual. Lo que pasa es que Estados Unidos, la gran diferencia es que ellos utilizan a los países latinoamericanos. Si no fuese por los países latinoamericanos, o sea, la población latinoamericana, o sea, todo lo que es Iberoamérica, todos los países que viajan para Estados Unidos y después llegan a trabajar allá, aunque sean profesionales, van a hacer un trabajo normal, por no decir otra palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, mi estimado hermano, si no fuera por esa migración, Estados Unidos también estuviera en crisis, porque la mayoría de la población joven son iberoamericanos o latinoamericanos. Qué bueno esto, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, volviendo al tema, mi estimado Armando, la maldición me persigue, dicen muchos, sin darse cuenta que él mismo está declarando. Eh, no consigo tener dinero, ni amor, ni trabajo, ya. Y lo peor, que maldicen hasta su nación.
Sí, mi estimado hermano, yo he escuchado personas que dicen, ya, en el nombre de Jesús cancelamos esa palabra, ¿verdad? Y han maldecido su país, ya, y dicen eso que están pensando. Sí. Entonces nosotros que estamos para eso, de hacerle ver, pero si es una persona cerrada, si está metido en su razón, si cree que él tiene todos los conocimientos necesarios para decir eso, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es apartarnos de ese tipo de personas, porque son personas totalmente negativas. Y nosotros como cuerpos energéticos recibimos esas vibras. Y ahí donde viene, tercer punto, por favor, vayan anotando. Tercer punto que tiene que ver, tenemos que autoliberarnos en una oración de autoliberación, precisamente en esa área de maldición, porque sin querer, cuando tú escuchas a una persona que está maldiciendo a alguien o que está maldiciendo su nación, que se está automaldiciendo, por favor, mi estimado hermano, ahí hay que bloquear y hay que orar en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo me cubre, que la sangre de Cristo me protege y precisamente de este tipo de personas, en el nombre de Jesús. Las maldiciones, mis estimados hermanos, surgen en la mente y ahí habitan y se alimentan. ¿Y cómo se van a alimentar? Cuando dice la palabra, ¿verdad? Que cuando el enemigo sale, o sea, el espíritu inmundo sale ahí en Mateo, lo van a buscar, ¿verdad? Y dice que él anda en lugares, pero él anda buscando dónde, y dónde, pero dice que regrese a su lugar. Y cuando ves que esa casa está ordenada, limpia, aseada, pero él no entra, porque ya la mente está débil. Ya abrimos la puerta, las puertas están abiertas para que el enemigo entre. Pero dice que él no entra solo, que sino se va y trae consigo a 7 peores que él. Ay, Señor Jesús, Padre Santo. Por eso es que debemos de cancelar, tenemos que reunirlos con personas que realmente alaben, glorifican a nuestro Padre Santo Celestial, personas que verdaderamente estén en oración, personas que verdaderamente cuando le pidan al Padre, miremos que el Padre está dando respuesta en el nombre de Jesús. Entonces, la maldición como tal, según el diccionario, mi hermano, es una exclamación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo, aversión hacia él o hacia ello, ¿verdad? Y muy particularmente el deseo de que venga algo malo, algo que lo dañe. Esa es la maldición, ¿ya? Eso es la maldición. Esa es la hechicería, que nosotros a veces no lo entendemos. O sea, mi estimado hermano, la palabra maldición existe, existe. Porque si usted se va en Deuteronomio capítulo 28, que nos habla primero de la bendición y después de la maldición. O sea, nuestro Padre Santo Celestial también le habló al pueblo de Israel, ¿ya? Si no cumplían con los mandamientos, si no se convertían verdaderamente hijos de Dios. Pero ese código en el Antiguo Testamento no fue descifrado, mi estimado hermano. Fueron pocos los que descifraron ese código de la paternidad en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién lo manejó? Lo manejó el profeta, profeta Elías con Eliseo. Y son pocos, si usted ve, muy pocos dejaron generación, hijos, ¿verdad? Generación, no, son muy pocos, porque Eliseo continuó todo lo profético de Elías. Y algo fundamental, que recibió doble unción. Ay, Señor Jesús, gloria a Dios. Y eso es algo muy importante. Entonces, la maldición, hermano, es un idioma. La maldición verbales y de pensamientos también.
Ay, Señor Jesús, ¿ya? Entonces la maldición es un vocablo de nuestro idioma, ¿ya? Y la maldición verbales, verbales y pensamientos también son vocablos. Ahora, de ahí a que se cumplan, sean ciertas, es otra cosa completamente distinta. De ahí que se cumplan es otra cosa, completamente distinta. Y entonces, algo que debemos de estar claro y entender qué son las maldiciones. Porque la hermana me dice, ¿cómo voy a romper maldiciones? Pero debe estar claro qué son maldiciones, de dónde provienen las maldiciones y qué debo de hacer para romper esas maldiciones. Pero vuelvo a repetir, a veces nosotros queremos saber la jerarquía satánica, pero no conocemos ni la jerarquía celestial y a veces ni nos sometemos a la jerarquía terrenal. O sea, no te sometes al pastor, no te sometes al líder que hay una delegación asignada. Ay, Señor Jesús, Padre Santo, gloria al Señor. ¿Ya? Entonces, no podemos entender a veces la jerarquía celestial o la jerarquía satánica si nosotros pues no estamos bajo jerarquía. O sea, bajo delegación. Ay, Señor Padre Santo. Entonces, ¿qué son en sí las maldiciones? Las maldiciones son las consecuencias de lanzar mediante el don de la palabra formas de comunicación agresivas, deseando el mal a otra persona en alguna de sus formas. La forma mediante enfermedad, fracaso, ¿verdad? Un fracaso, un ejemplo es el fracaso sentimental, ¿ya? Cuando la persona se enamora, ¿verdad? Pero aquella, por hacer el mal, busca como quitarle, ya sea el esposo o ya sea la esposa, ¿verdad? Entonces se convierte en un fracaso sentimental y por ende esa persona está haciendo algo mal, hizo, ¿verdad? Una hechicería, hizo, ¿ya? Y se convirtió eso en una maldición. Sí, mi estimado hermano. En ocasiones, mi hermano, y por desgracia, heredamos las llamadas maldiciones generacionales, ¿verdad? Esa herencia que viene de nuestros ancestros. Vuelvo a repetir, vamos a estar hablando específicamente de cada una de las generaciones generacionales, de las generaciones las maldiciones de palabras, disculpen, las maldiciones generacionales, las maldiciones de palabras, las maldiciones de simbología, vamos a estar hablando de las maldiciones genéticas también, mi estimado hermano. Sí, hay. Vean, en la actualidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Si por ahí me das el tiempo, por favor, el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que qué está sucediendo? La maldición, ¿ya? Genética se da a través, vuelvo a repetir, de cadenas generacionales o cadenas. Sí, mi estimado hermano, sí. Y vamos a tocar, vamos a hablar cada una de esas cosas que son muy importantes que nosotros las tengamos. Entonces, ¿por qué funcionan las maldiciones, hermano? Las maldiciones funcionan porque se apoyan en las costumbres y creencias. ¿Ya? De ahí funcionan las maldiciones, porque se desarrollan en las costumbres y creencias. Pero ahí la mano que hace que eso se concrete, que eso se haga, que eso se convierte en algo, por decirlo así, real, terrenalmente. Su resultado proviene de la credulidad y el temor, la ignorancia y la sugestión. ¿Ya? Entonces la maldición se da o sea, se comienza a aplicar, se comienza a realizar debido a la credulidad o la falta de credulidad, porque nosotros decimos, yo tengo fe, sí, ya, o yo creo, sí, correcto, pero ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Verdad? ¿Qué realmente estás creyendo? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué estás creyendo, mi estimado hermano? Y después de eso, si realmente tienes fe, tienes que aplicar todo ese conocimiento.
Yo hablaba hace poquito con mi amado pastor Larry ahí en Costa Rica, en Alajuela, y aprovecho para mandarle saludos a él, a toda la iglesia Jesús Pan de Vida, a su familia y a toda su familia en general, su núcleo familiar y familia en general, a su papá, a sus hermanos, en el nombre de Jesús. Y hablábamos un poquito sobre eso, porque él estuvo predicando sobre Marta. Entonces, Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios, le dijo, ¿verdad? Pero Marta estaba, pues, no estaba creyendo. Y Jesús dice que se dilató 2 días más para llegar porque tuvo labores que hacer. Pero la verdad de las cosas, y algo muy fundamental, que ahí lo que no estaba por la cuestión de la muerte de Lázaro, sino para ver la fe de Marta y todavía las personas que estaban ahí. ¿Ya? Si realmente es lo que estaban aprendiendo, porque recordemos que ellos en ese contexto histórico están los fariseos y la mayoría de ellos, todos sus conocimientos que tienen es del punto de vista de los fariseos, ¿ya? Porque en ese momento no estaba el cristianismo, no había una doctrina sumamente sólida, consolidada, no había una doctrina cristiana, ¿verdad? Como tenemos hoy en la Biblia. Y tristemente hay personas que dicen, no, la Biblia fueron creados por hombres y hablan, claro, si fueron hombres los que la crearon y cada uno fue, no, por favor, mi hermano, la Sagrada Escritura fue inspirada por Dios, independientemente de que lo hayan escrito hombres, pero hombres escogidos, 400 hombres para que nosotros hoy lo deleitemos leyendo la Sagrada Escritura, 66 libros, gloria al Señor, ¿ya? Pero bueno, algo que debemos de estar claros en esto. Entonces, cuando tú te sientes miedo, hermano, es porque ha entrado un espíritu ahí. Tú no tienes que tener miedo, ¿ya? No tienes que tener miedo, ¿ya? Porque donde hay amor, no hay temor. No hay que tener miedo. El miedo inicia desde la primera pareja, porque ellos andaban tranquilos, ellos andaban, no tenían que buscar ropa, no tenían que nada. Pero cuando comieron del fruto, dice que sintieron miedo y se fueron y se taparon. Y ahí fue donde los descubrió. ¿Y por qué andan tapados? Quiere decir que ustedes incumplieron el mandamiento que les di o la ordenanza que les di. Y ahí se dio cuenta nuestro Padre, claramente, que ellos habían pecado. ¿Ya? Desde ahí, si ustedes lo leen, váyanse al capítulo 3 aproximadamente, y por ahí sale, nosotros tuvimos miedo. Entonces el miedo es cuando nosotros, ni más ni menos, ¿verdad? Cuando el miedo es cuando se tambalean tus defensas y se producen ese temor, ¿no? Y comienza a palpitar el corazón, comienza a tembladera, a cosa. Entonces, y ahí ya el espíritu entró. Por eso en nosotros no debe haber miedo, lamentablemente, ¿verdad? Porque de ese momento del miedo pasa a la mente. Entonces, la mente es poderosa, perdón. Y si una persona sugestionable, o sea, ya está metido ese espíritu de miedo, ese espíritu de temor, ese espíritu, entonces el enemigo más fácilmente va a poder entrar, o ya entró y está ya tomando posición. Esa es la verdad. Entonces, otras veces la maldición, mi estimado hermano, ya es lo que suele llamarse la voz de la conciencia. La voz de la conciencia. Una persona que hizo un daño a otra, que a su vez le maldijo fuertemente, su conciencia empieza a torturarla por lo que hizo. Y a partir de entonces, cualquier cosa casual que le suceda, un accidente, una caída, un problema, se lo atribuye a esa maldición, aumentando con eso su sugestión y su miedo.
¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer esos rompimientos de maldición. Y con esto yo quiero ir finalizando. Entonces, ¿cómo vamos a romper maldiciones? ¿Cómo rompo maldiciones? O sea, vamos a romper maldiciones, mis estimados hermanos, a través de la obediencia. ¿Ya? Vamos a romper maldiciones a través de la obediencia. Y aprender a orar con el Señor, declarar con el Señor. Mi estimado hermano, hay personas que dicen que no hay que decirlo porque el Señor ya lo sabe, pero a nosotros se nos olvida. Él ya lo sabe, pero a nosotros se nos olvida. Por favor, anoten, escríbanlo, escriban. Y a la hora que estén en esa comunión con el Señor, a la hora que sea, usted lea eso, que se lo presenta al Señor y léalo sin mover los labios. Porque volvemos a decir, el enemigo no es omnipresente, no es omnisciente. Entonces, usted léalo mentalmente, porque tal vez se le olvidó, pero si se acuerda y si tiene una mente sumamente brillante, pues está bien. ¿Ya? Unos dicen, no es necesario, pero yo creo que sí es necesario. Porque tantas cosas que nos pasan en el día, en un día nos pasan muchas cosas que se nos olvidan, mis hermanos. Ya cuando decimos nosotros, hasta en la mañana, en la madrugada, yo oro siempre. Entonces hasta esa hora voy a presentar todo lo malo que hice y le voy a decir, hermano, por favor, ¿ya? Entonces, pero cuando nosotros tenemos obediencia, entonces el Espíritu Santo está presente. Recordemos a Daniel. Daniel, el rey Nabucodonosor, mandó que comieran de su alimento, porque él quería que ellos se alimentaran bien, porque los quería utilizar, ¿verdad? Como en ese entonces, ¿verdad? Como su profeta, ¿verdad? Porque dentro de ese grupo habían astrólogos, habían adivinos, sí. Habían ya brujos, ¿ya? Y para aquellos tiempos todavía no, oh, sí, ya estaba desarrollada la palabra profética, sí, claro, o el término, ¿verdad? Profético o profeta. Pero, entonces, Daniel, ¿verdad? Una de las cosas que por medio del Espíritu Santo, él decidió no contaminarse. Por favor, no nos contaminemos. Una vez más lo vuelvo a decir, no los contaminemos. Sepamos con quién nos vamos a reunir, pensemos con quién es mi amigo, pensemos con quién vamos a hablar, ya, pensemos con quién vamos a relacionarnos en el trabajo. No es que no le vamos a hablar, pero tenemos que tener mucho cuidado. Si esa persona toma licor y no podemos decir, él es mi amigo y lo voy a ir a visitar a mi casa y sabe que todos los fines de semana toma, vas a terminar tomando con él. Tal vez no en cantidades, pero un trago que sea, caíste en la trampa. Sí, sí, mi estimado hermano. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la obediencia, mi estimado hermano, es algo fundamental en cada uno de nosotros. Y la palabra dice que el temor a Dios rompe maldiciones. ¿Ya? El temor a Dios rompe maldiciones. Y algo que tenemos que tener claro, si tú sos obediente, por ende tienes temor a Dios. ¿Ya? Entonces, por ende vas a poder romper maldiciones. ¿Ya? Con oraciones que nosotros vamos a hacerlas aquí. ¿Ya? Con oraciones que son las correctas en realizarlas. Entonces, mis estimados hermanos, por favor, vamos a ir un poquito más rápido porque quiero ver qué tiempo llevamos. No sé cuánto tiempo llevamos en el nombre del Señor. Si alguien me puede decir porque no sé, como estos son los temas que a veces nos gusta y aquí nos motivamos, nos motivamos y nos desarrollamos un poquito más, ¿verdad? Y más acá, ¿verdad? Que tenemos luz verde. Es bonito, ¿verdad? Es bonito. Por eso a veces cuando dice, bueno, vas a predicar
30 minutos, 20 minutos. Ay, Señor Jesús, pero tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Quiero que dejemos ahí cómo romper maldiciones. La primera es la obediencia, algo muy fundamental. Quiero llegar ahí, por favor, mi estimado hermano. Creo que hemos hablado bastante. El día de mañana vamos a entrar precisamente en esa terminología, cómo romper maldiciones. Ya hemos hablado una de las cosas fundamentales que tiene que ver, pero vamos a ir más desarrollando un poquito cómo romper maldiciones hasta llegar a la oración de que nosotros vamos a hacer por esta línea una oración de rompimiento de maldiciones. Y vamos a hacer esa oración, el cual vamos a poder nosotros aprender a ser libre, a autoliberarnos y a ser libre también a tu congregación. Esto no es una clase solamente de un día, mi estimado hermano, es de varios días. Es de varios días que nosotros debemos de estudiar estos temas. Gracias, mi hermana, por la inquietud que tú tuviste y gracias porque es muy importante que aprendamos esto, cómo romper maldiciones. El día de mañana continuamos con ese tema para que ustedes estén presentes y estén atentos de la transmisión. No le digo hora específica, pero sí estén atentos a la transmisión y posteriormente estén viendo las transmisiones que nosotros realicemos. Espero en el nombre del Señor que ustedes estén bien, que ustedes puedan gozarse en la presencia de nuestro Padre Santo Celestial. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo y nosotros, cada uno de nosotros, nos llenamos de esa santa presencia, ¿verdad? Somos más victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, ahí cuando nosotros nos damos cuenta que es por medio de Cristo Jesús que vamos a ser libres, que vamos a ser sanos, entonces nosotros, pero tenemos que hacer uso de la estrategia que también utilizó nuestro Padre por medio de Cristo Jesús, que fue, ¿ya?, mediante de la obediencia. Jesús, algo fundamental, fue obediente, se mantuvo firme, las expectativas no cambiaron para él, siempre fueron y los ojos puestos al Padre para que se cumpliera eso que estaba, para que se cumpliera, ¿verdad?, la misión por la cual Jesús vino a este mundo. Así que, mi estimado hermano, bendiciones y el día de mañana continuamos con este tema, cómo romper maldiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes, mi hermano, que pasen un excelente día, que pasen una excelente noche en el nombre de Jesús. Y oramos cada uno de nosotros. Y estoy en oraciones para cada uno de ustedes también que están presentes, que están anuentes de recibir y conocer un poquito más cada uno de nosotros sobre este aspecto que tiene que ver sobre la guerra espiritual en el nombre de Jesús. Bendiciones y nos vemos. Hasta pronto. Nos vemos mañana. En el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, 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 bendiciones que hasta sobreabunde. Gloria a Dios. Cristo Jesús es maravilloso. Cristo Jesús es único. Cristo Jesús es el único que nos va a dar la victoria. Y por medio de él, nosotros tenemos ya gran parte ya ganada esta victoria. Aunque tú digas no, aunque tú digas o sientas que no has avanzado, Cristo Jesús está contigo. Cristo Jesús es la persona que te va a dar la victoria en todo. Saludos a cada uno de los hermanos que estuvieron presentes y hacemos el cierre de esta noche. Bendiciones. Desde Managua, Nicaragua, Ministerio Misionero Jesús es el Pan de Vida, a través de un mover apostólico y profético, presentó su programa Palabras de Salvación y Restauración, con el apóstol Mario Novoa, uniendo fronteras como una sola nación en Cristo Jesús de Nazaret. Será hasta nuestra próxima audición. Queden todos en la paz de nuestro Señor Jesucristo.